¿Por qué nos cuesta tanto manejar la incertidumbre? ¿Por qué nos da tanto miedo el futuro? Tal vez son las gestiones que se hacen en ese momento y esa lucha contra no querer sentir eso que es desagradable, donde está el problema. Navegar la incertidumbre es tener las habilidades de actuar sin garantía de éxito. Y esto es sinónimo de vivir. Necesito poder saber que si algo malo va a pasar, yo voy a poder sostenerlo. Entonces el éxito viene de tener herramientas para poder gestionar sin garantía de que todo salga bien. Yo sentía como que había estabilidad en el malestar, pero no me permitía sentir. Esa elección a querer vivir una vida plena, haciendo hueco al malestar, haciendo hueco al dolor, es una vida más libre, pero hay que pasar por eso, y eso es muy doloroso. Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy traigo un tema que es lo que yo estoy trabajando en terapia. De hecho, estaba hablando ahora con mi compañera que ya conocéis, ahora os la presento, le damos la bienvenida y le estaba diciendo, es que yo esto justamente es lo que estoy trabajando en terapia y yo los temas que trabajo en terapia o que me mueven los traigo al podcast porque así yo me enriquezco con vosotras. Y hoy vamos a hablar de la incertidumbre acerca del futuro, la incertidumbre en general. Y es que si algo he aprendido es que la incertidumbre forma parte de la vida y de la experiencia humana y por más que pongamos todos nuestros esfuerzos en que no pase, va a pasar, ¿no? Alerta spoiler. Entonces, bueno, al final todo cuanto podemos hacer es aprender, ¿no? A manejarlo y en ese camino estoy y supongo que en ese camino estamos muchas. Así que espero de corazón que este podcast nos ayude y nos inspire mucho a todas. Y hoy estoy con mi compañera Clara, ella es psicóloga del Centro de Barcelona y no es el primer podcast que grabamos juntas. Buenos días, Clara. Buenos días, Yaiza. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos de nuevo. ¿Cómo te sientes en este nuevo set? Es un gran cambio este nuevo set, sí. Espero que te haga sentir cómoda. Se parece un poco también al centro, o sea Total. que eso ayuda. Total. Molaría haberlo grabado ahí, pero el espacio y la gente no nos lo permite, ¿no? Sería en plan, paciente, podcast. Clara, incertidumbre. Uh-huh. Vaya temazo. Vaya temazo, efectivamente. ¿Es algo que tú te encuentras en consulta o solo me pasa a mí? No, constantemente. Tal vez no es una demanda tal cual explicitada, pero va saliendo con otro tipo de quejas, entonces es un tema muy, muy, muy habitual. Total. ¿Sabes cómo he llegado yo a este punto? De hecho, qué guay que lo digas, porque yo no llegué a terapia diciendo yo tengo un problema con la incertidumbre. Yo llegué porque, he llegado por otras cosas, pero me doy cuenta de que tengo muchísimo miedo a la enfermedad. Okay. Inicialmente era como a la muerte, pero luego en realidad era la enfermedad y luego en realidad me conecto con el control y luego en realidad con la incertidumbre y ahí es cuando lo descubrí, ¿no? De hecho, estoy hablando como un poco en pasado, pero lo estoy descubriendo ahora. En este momento, literal, tuve el lunes pasado sesión. Entonces, claro, yo creo que es eso, no es que llegues a terapia diciendo, hola, tengo una cosa yo con la incertidumbre, ¿no? Sino como que se manifiesta de otras maneras y al final te lleva un poco ahí. Y yo justamente quería preguntarte, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto manejar la incertidumbre? La incertidumbre es una experiencia de descontrol. Entonces es una experiencia en la que hay falta de información acerca de las consecuencias de eso que voy a hacer yo o de eso que va a ocurrir, que es lo que me genera esta sensación. Es una experiencia en la que no se puede predecir qué va a pasar y esto nos genera malestar, esto no es agradable de estar en contacto. ¿Y qué relación tiene esto también como con el futuro, ¿no? O sea, en plan, ¿por qué nos da tanto miedo el futuro? Estamos más cómodos cuando podemos predecir. Yeah. Entonces, cuando tenemos señales y tenemos información que nos permite prepararnos para esa reacción, estamos más a gusto. Entonces, ¿qué hacemos? Todas las acciones que están encaminadas a disminuir, al menos en el momento, la sensación de incertidumbre, se quedan reforzadas, se quedan en nuestro repertorio de conductas. Y esto es muy adaptativo. Quiero decir, esto es algo que ha permitido que sigamos funcionando como especie. Por tanto, ya voy adelantando que el problema no va por ahí, pero lo más normal es tratar de buscar aliviar esa sensación de incertidumbre, de malestar en el momento. Yo, de hecho, te iba a preguntar una cosa, me salto un poco aquí mi guioncito, pero ¿cómo nos conecta esto con la falta de tolerancia al dolor o a la... ¿Sabes? Como en plan... Como la incertidumbre genera malestar, esto es una cosa que yo me he inventado, ¿vale? En plan, como la incertidumbre nos genera malestar
y el malestar es algo que nos cuesta mucho transitar, es como que al final evito, ¿no?, todo lo que me haga sentir mal. Sí. ¿Sabes? Sí. Voy a hablar desde la perspectiva de la que yo trabajo, desde el análisis de conducta, en el cual se pone de manifiesto que muchas veces este es el problema, el tratar de estar evitando constantemente el malestar, al menos en el corto plazo, y entonces buscamos evaluar qué consecuencias tiene en el largo plazo. Vuelvo un poco a lo de antes. Lo más normal es eso, lo más natural humanamente es contactar con el malestar y querer aliviarlo. El problema está en que si eso es recurrente, tendrá unas consecuencias a largo plazo que tal vez empiecen a ser perjudiciales en cuanto a que disminuyen calidad de vida. Con lo cual, la pregunta es muy acertada y es con lo que se suele venir. Me pregunto entonces si el problema está en querer estar evitando tanto el malestar o tratar de empezar a aprender a transitarlo y hacerle hueco en la vida normal. Esto no sé si se asemeja o lo acercamos de alguna manera, pero o sea, en terapia, la última sesión que tuve el lunes, partiendo de esa base, de ese miedo, o sea, literal heavy, que ahora de hecho va muy relacionado con la otra pregunta, que es qué papel juega la ansiedad en todo esto, porque yo tengo como un sistema nervioso en hiperalerta porque voy a enfermar, tengo una sintomatología física que entonces activa automáticamente la ansiedad, o la ansiedad activa la sintomatología, es como el pez que se muerde la cola y nunca termina, y cómo esto se conecta con la incertidumbre. O sea, de verdad, a mí el lunes en terapia me explotó la cabeza. Entonces, claro, hubo un momento en el que yo le explicaba a la terapeuta mi sentir, que en realidad no me ha dado tiempo ni siquiera a procesarlo, es como lo que te suelto desde el estómago, es que en realidad lo que me pasa es que necesito poder saber que si algo malo va a pasar, yo voy a poder sostenerlo. Ajá. ¿No? En plan, si yo no me tengo que pasar mal porque me van a detectar una enfermedad, yo ya me preparo antes para que cuando llegue, pues ya ha llegado. En plan, ¿sabes? En plan, muy loco. Y lo paso muy mal. Porque te lo cuento así como de risa, pero de verdad no me da ninguna risa. Lo paso tremendamente mal. A mí me parece muy adaptativo, más que muy loco. Es decir, otra cosa es lo que luego suponga todo eso y la vivencia de... Pero si partimos de la idea de que lo que ha permitido la supervivencia, lo que es adaptativo, es tratar de evitar el malestar, entiendo que eso es lo que tu cabeza hace cuando empieza a anticipar y empieza a prepararse. ¿Qué pasa? Que lo has descrito al principio, la incertidumbre va a formar parte y hay momentos en los que no tenemos suficientes señales, suficiente información como para preparar ese futuro. Entonces no sabemos. Y tal vez son las gestiones que se hacen en ese momento y esa lucha contra no querer sentir eso que es desagradable, donde está el problema. Porque las consecuencias a largo plazo probablemente tengan que ver con que estás todo el día enfrascada en buscar qué hacer, en contactar con todos esos síntomas que encima se van acrecentando, qué vas dejando de hacer cuando estás enfrascada en toda esa preparación de eso posible que venga. Y entiendo que ahí es donde te ves un poco atrapada. Yo pienso, suerte que me encuentro en un momento en el que tengo recursos para darme cuenta y a veces dejarme un poco en paz y que me dé un poco la risa, ¿eh? Porque es que si no digo, es que de esto a un TOC o de esto a un TCA o de esto, es que a veces siento que estoy como a un paso porque rollo veo un pastel, me apetece y empiezo azúcar igual a cáncer, cáncer igual, o sea... Pero como me ha dado la bola para pensar todo eso, que solo es un triste trozo de pastel. Y ahí es cuando me digo, te comes el trozo de pastel y punto. Ajá. Pero ya es la cabeza a dónde llega queda en casi todo lo que hago. O sea, ayer me vi caminando por Barcelona 20 minutos debajo de las cornisas, o sea, de esto, porque pensaba yo que si caía una, bueno, de verdad, es como, para allá. O sea, todo es lo que pueda pasar, lo tengo que predecir. Claro, toda tu cabeza está en la preparación, que esa es la parte que yo normalizo de cara a que querer librarse en el corto plazo de esas sensaciones tan agradables es lo más humanamente deseable. El problema está tal vez en todas las acciones en las que tú te embarcas, que tienen que ver con tratar de evitar eso, cuando luego no se va, sigue estando ahí. Y ahí es donde viene el atrape, digamos, y todo el malestar. Y lo que planteabas antes de la ansiedad, esa es la respuesta ante la sensación de incertidumbre, que morfológicamente, topográficamente se manifiesta de muchas cosas, es decir, todos los síntomas que has ido nombrando, pero la función es la misma.
los síntomas pueden cambiar. Yo puedo notar palpitaciones, nerviosismo, dolor en el estómago, presión en el pecho, que la cabeza me va a 1000, pero la función vuelve a ser adaptativa, es preparar al cuerpo para reaccionar, prepararnos para la acción. El problema está en cuando te pasas. Y el problema está en esas consecuencias a largo plazo que acaban siendo limitantes. O que se está preparando para absolutamente nada. Y entonces yo a veces me siento como, ¿qué necesidad tengo yo de sostener mi cuerpo y mi sistema nervioso? O sea, de someterlo a tanta cosa que no ha pasado nada. Como, al final es como esa extraña sensación de control, que en realidad no controlo nada, que en realidad dispara mi ansiedad muchísimo, que en realidad, o sea, es como... Es que es efímera. A eso íbamos con lo de las acciones emprendidas en ese momento. Sí que da sensación de control, pero es efímera. Entonces, realmente no es una gestión útil a largo plazo. Y esa es la frustración, que no acaba de servir. Yo sigo sintiendo ansiedad. Y claro, una pregunta en relación, por ejemplo, a la ansiedad. ¿Qué viene antes, el huevo o la gallina? O sea, o pasa de las dos maneras. En plan, ¿es la ansiedad la que dispara esta sintomatología que te prepara para este despertar del miedo, de la incertidumbre de lo que pueda pasar? ¿O es este pensamiento que altera ese sistema nervioso y aparece en forma de ansiedad? Ya, no es una pregunta fácil, aunque lo parezca. Tú di depende, porque en psicología todo es depende. Sí, y todo es adaptativo también. Desde el análisis de conducta vuelvo ahí, pero porque es el marco de trabajo, realmente todo se percibe en un continuo, lo cual es muy difícil establecer qué es A y qué es B, qué es lo primero y qué es la causa. Entonces, la manera un poco didácticamente y también en investigación y para poder trabajar con las personas es poner el corte, hay que poner el corte en algún sitio, ¿no? Entonces hablamos de la situación, despierta esa sensación de ansiedad, esos pensamientos, esas emociones, y luego viene la conducta, que qué hacemos con esto y las consecuencias. Tenemos que poder acotar porque todo ocurre en un continuo. Entonces creo que no es viable exactamente establecer que una cosa va primero y otra cosa va después. Y es una relación de causalidad y que acaba a veces generando un círculo vicioso en función de las estrategias que se pongan en práctica. Y todo esto, ¿cómo nos puede afectar en todo las áreas de nuestra vida? O física, emocional, a nivel conductual, relacional. Normalmente la queja en terapia es lo que has estado contando tú. O sea, el discurso con el que se viene y la demanda es: yo tengo todos estos síntomas que son muy desagradables, yo tengo todo este miedo a la incertidumbre, yo tengo toda esta ansiedad, quítamelos. ¿Cómo se quita esto? Y tú haces así. Y sacas la varita mágica y lo quitas. Cuando lo más normal es que, dado un contexto en el que no se puede predecir, no hay suficiente información, no se sabe, es sentir todo esto. Lo más normal, tanto en contextos más micro como lo referente tal vez a mi vida personal o a la interacción con una persona, como más macro, donde vivo, cuál es mi sexo, mi raza, las políticas que hay, la incertidumbre forma parte de todos estos contextos, con lo cual lo normal tal vez sea experimentar estos síntomas. Entonces, el problema no suele estar ahí, aunque esa sea la demanda. El problema es qué gestión está haciendo la persona, que con eso que va haciendo parece alivio efímero, a la larga la vida se ve mucho más limitada y la calidad de vida se ve tremendamente afectada. Y entonces eso explica que efectivamente los contextos que has ido mencionando, si eso se ha generalizado, estén muy mermados y la gente sufre. Y ahí es cuando llegan a terapia. En plan, me estoy volviendo loca como me estoy volviendo yo. ¿Y qué hacemos? Aparte de ir a terapia, porque una sola, yo de verdad con esto, lleva años persiguiéndome. O sea, y además me pasa justo lo que tú has dicho. No sé, bueno, justo lo que tú has dicho como si tú te lo hubieras sacado del bolsillo, ¿no? Que llega un momento donde al principio empieza a ser un poquito funny, en plan es gracioso, luego deja de ser gracioso, luego va cogiendo terreno y llega un momento donde ya es que es como, tío, déjame en paz, de verdad, o sea, para ya. Porque encima yo le llamo la creatividad de la mente, que es que se pone súper creativa y cuando no le da por una cosa, le da por otra. O sea, me daba con la enfermedad y entonces yo iba a todos los médicos habidos y por haber, que me acuerdo que en el mes de agosto me dio, como digo yo, un brote de estos, y fui a todos los médicos, a todos,
Y cuando me decía uno, iba al cardiólogo, me decía, no, vale, ahora, hoy no, claro, es que es de la cabeza lo que tengo, estoy mal de la cabeza, me iba al neurólogo, no, es que ahora estoy mala, o sea, todo el rato me aparece de nueva manera, no es algo, y ahora me da pues con que me da miedo volar, porque entonces volar es, no sé, o sea, da igual, se transforma, va como cogiendo forma, ¿sabes? Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Para trabajar esto voy a tratar de adaptarlo, porque la manera de trabajar siempre en psicología tiende a ser muy individualizada, se tiene que trabajar exactamente con la problemática de la persona, pero en general... Bueno, por un lado quería nombrar a Vicente Garrido, que es un criminólogo y un psicólogo que él habla de psicopatía, que no es de lo que estamos trabajando ahora, pero tiene unas citas en cuanto a la incertidumbre que me parecen bastante acertadas, ¿no? para el tema. Y es que navegar la incertidumbre es tener las habilidades de actuar sin garantía de éxito. Y esto es sinónimo de vivir. Que va un poco relacionado con lo que planteabas tú al principio, que es que esto es constante, es que con esto nos encontramos todas las personas. Entonces, tiene más sentido aprender a funcionar sabiendo que no tiene por qué salir como esperas, sabiendo que no puedes saber todo, que tener la pelea con querer tenerlo todo cuadrado. Y claro, ¿en contra de qué va esto? De todas las filosofías... marketings de felicidad en los cuales la felicidad es un estado que se alcanza, en el que ya controlo todo, esto es estable y yo me aferro aquí y ya estoy. No funciona así la vida, ojalá, pero no funciona así. Entonces el éxito viene de tener herramientas para poder gestionar sin garantía de que todo salga bien. Pero va en contra. Va bastante en contra de lo que se plantea generalmente. ¿Cómo se trabaja esto? Yo vuelvo un poco a la problemática y a afinar un poco más. El problema es esa gestión que que alivia en el corto plazo y a largo plazo trae estas consecuencias, ¿no? Es esa gestión que sea rígida. El problema es sentir la incertidumbre y eso que estoy haciendo yo todo el rato es lo mismo y solo sé hacer esto para, en teoría, aliviarla. Y no funciona. Con lo cual la terapia va de crear repertorios flexibles, va de tener opciones. A mí me viene esta sensación y yo tengo A, B, C, D, E. Esto es lo que permite funcionar. Y esto lo tengo porque hay un contexto en el que vivo que se da. No me peleo contra tener esto. Me pongo a ver qué estoy haciendo y si eso me está funcionando. Y aquí ya el planteamiento es otro. Entonces se trata de explorar qué está haciendo la persona y si eso que está haciendo son acciones encaminadas a mejora a largo plazo o no. Y esto conecta mucho con el tema, conecta mucho con esta manera de trabajarlo, conecta con el tema de valores, que era otra cosa que me parecía interesante mencionar. Los valores entendidos como lo importante, como unas guías, una dirección en la cual de la manera en la que yo quiero comportarme, eso que persigo, tiene una importancia para mí. ¿Y por qué es clave este matiz? Porque como seres humanos vamos a compartir valores, pero en terapia nos vamos a centrar en lo tuyo, no en lo que pueda pensar tu familia o lo que puedan pensar tus amigos o tu pareja. Que oye, por ser seres humanos podemos coincidir, pero tenemos que ir a por lo tuyo. Si yo ese camino de valor, si yo el hacia dónde quiero ir lo tengo claro, la idea es trabajar en que eso se ponga por encima del malestar, en este caso la incertidumbre, que pueda suponer todo lo que me vaya encontrando por el camino. Ahora creo que me tengo que poner ejemplos para aterrizar un poco esto. Por favor y gracias. Y son ejemplos he traído un ejemplo de una peli y un ejemplo de un libro. El libro es el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Este hombre era un médico austriaco, neurólogo, que fue prisionero de los campos de concentración. Ya esa situación es un nivel de incertidumbre abismal, de no saber. Y entonces él empieza a observar cómo funcionan los prisioneros en el campo de concentración y ve que la gente que tira, que funciona o que conserva mejor su salud mental dada la situación, está luchando por algo.
Y él habla de que ese algo puede ser externo o interno. Cuando habla de interno, habla de un ideal, cuando habla de externo es alguna persona, alguna relación. Y él dice, vale, pues ¿cómo puedo hacer yo esto? Bueno, pues yo voy a pensar en mi esposa. Vuelvo a la incertidumbre. No sabe si está viva, no sabe si él va a salir vivo, no sabe si se van a reencontrar alguna vez. Pero el poner por delante ese posible reencuentro le permite navegar, como decía Vicente Garrido, esa incertidumbre, sin garantía de éxito. Y luego él es médico y entonces disfruta mucho del trato con sus pacientes, de un trato cercano, amable, empático, y dice, bueno, yo no puedo ser médico en un campo de concentración, pero sí puedo escoger tratar a la gente de esa manera, cuidadosa. Y empieza a vincularse cuando puede de esas formas. Entonces, ¿qué hace él con esto de los valores? ¿Qué está haciendo? Está poniendo por delante esa relación con su esposa, ese trato con los prisioneros, a yo no sé si voy a salir de aquí. ¿Lo pasa bien? No. ¿Deja de haber incertidumbre? No. ¿Deja de haber ansiedad? No. No está eso. Está notando todo eso y que está a mi alrededor, yo me centro, porque esto es más importante, esto he escogido yo libremente. Bueno, aquí sin las comillas libremente es porque en el campo no está libre, pero si es mi elección, si mi libertad, el qué hago con esto. No puedo elegir no sentir incertidumbre aquí, pero sí puedo elegir cómo me comporto dada esa situación. De hecho, yo, qué guay que lo menciones en este momento, porque me estoy leyendo el libro de una de sus discípulas, por así decirlo, Edith Eger, que ella es superviviente del Holocausto, sobrevivió a Auschwitz. Y ella también es psicóloga especializada en trauma. Se hizo después, con los años, y era íntima de Víctor. Se conocieron por ser supervivientes años después en Estados Unidos. Y ella habla de algo también parecido y que a ella siempre dice que le ayudó a sobrevivir incluso en el infierno. Y es una frase que le dijo su madre, que es, Edith, nadie puede quitarte lo que pongas en tu mente, ¿no? Y ella se agarró al yo voy a salir de aquí con mi hermana y estaba como tan convencida de eso, aun sabiendo que no, y a un novio que tenía que sabía que cuando, o sea, se agarró a él para que cuando salieran estuvieran juntos, ¿no? Y creo que explica muy bien también lo que estás compartiendo. Esta es la primera parte del libro, la segunda parte desarrolla la logoterapia y habla de la gente necesita un propósito. La gente necesita, ese es esto de los valores, ¿no? Necesita un propósito para tener un camino hacia donde encaminarse, dado que va a haber malestar en ese camino, y eso es lo que va a poner por delante. Y no pelearse con el malestar, librarse de él todo el rato. Y el otro ejemplo es el show de Truman. El show de Truman es una peli que quien no la haya visto deje de escuchar ahora el podcast porque voy a reventar el final. En la cual la protagoniza Jim Carrey y entonces él, en principio, aparentemente vive una vida idílica en estos barrios estadounidenses con estas casas, estos jardines, estas rutinas constantes. Y empieza a ver... empieza a percibir cosas de un set, o sea, empieza a percibir objetos que no forman parte realmente del entorno, empieza a ver patrones en las personas que le resultan extraños, empieza a ver contradicciones y se empieza a enganchar un poco a esto, a observar, a investigar. El show de Truman va de un gran hermano. Esto todo es mentira, es una manipulación, es prefabricado. Y entonces empiezan a confirmarse sus sospechas y al final es que, creo que es que accede a una puerta. Claro, la sensación de incertidumbre de alguien que se ha criado ahí, que cree que la vida es eso, y que si abre la puerta y sale otra vez, no sabe lo que va a pasar, es abrumadora. Existe, se normaliza dado el contexto. ¿Cómo no va a sentir eso? Ahora bien, escoge dar el paso y salir de allí. ¿Eso le da tranquilidad? No. ¿Pero qué está poniendo por delante? Para él, ¿cuál es el valor ahí? Una vida auténtica. Yo en esta manipulación en la que estoy metido no quiero vivir. Yo no quiero escoger estar aquí. Entonces, si escojo el camino de esa autenticidad, de esa honestidad, hago hueco a todo el miedo, toda la ansiedad, toda la incertidumbre que supone.
abrir la puerta, dar el paso y salir. Y a ver qué. Entonces, exponerse a este tipo de situaciones no tiene que ser porque sí. Vuelvo a aterrizar el trabajo en terapia, sino tenemos que descubrir qué es eso que es importante para ti, qué es esa vida que merece la pena ser vivida, en la que te vas a encontrar naturalmente con situaciones de incertidumbre, malestar, y vas a escoger tirar. ¿Por qué eso es importante? Porque tú decides qué es importante. No lo decido yo, no lo decide tu entorno, lo decides tú. Eso es lo que sostiene. ¡Wow! ¿Qué digo yo después de esto? No sé si valen estos ejemplos, también sí que son muy extremos, ¿no? No, claro, pero sí, se entienden, o sea, 100%. Se puede aterrizar tal vez a otros más sencillos, ¿no? Pero que te puedes encontrar en terapia, todo el malestar que pasa un estudiante, me lo invento, estudiando una carrera, es que yo no sé si me lo voy a sacar, es que yo no sé si voy a ir al examen y voy a aprobar o no voy a aprobar. ¿Pero qué pone por delante? Es que yo quiero dedicarme a esto, y yo quiero verme esforzándome, y yo quiero verme pudiendo crecer en este ámbito. ¿No siente incertidumbre? Claro. ¿No tiene miedo? Claro que lo tiene. Es un contexto complejo. Pero por delante hay otra cosa. Y entonces yo tiro. Trabajamos, esto es muy general, ¿no? En terapia se trabaja con acciones mucho más concretas, pero que tengan que ver con ese avance y con poner el valor por delante, que es lo que sostiene ese camino sin garantías de éxito. Total. Y de hecho esto me lleva a una cosa mientras te escucho, Clara, que es, desde también del reconocerme, ¿no? A mí el decir, pues creo que el camino entonces ahora para mí pasa por descubrir qué es lo que realmente está ocurriendo en este momento concreto en relación a esta incertidumbre que tiene que ver con la vida. ¿Qué hay de la vida, de la parte más sustancial propia de la existencia humana, que me está llevando a tener ese miedo, a esa incertidumbre? Porque que a mí... pues no puedo negar que me está conectando con el trauma, en plan, ¿qué tendrá que ver el trauma aquí? Porque en otras áreas de mi vida, por no decir en todas las demás, no me considero una persona a la que le cueste afrontar, gestionar o acompañarse en la incertidumbre, porque emprender está lleno de incertidumbre, porque he vivido en otros países, porque también lo he dejado todo y me fui a vivir a una furgo, porque, o sea, soy una persona que conecta realmente con ese para qué y lo hace a pesar del dolor y la incomodidad que supone atravesarlo. Pero en este caso concreto creo que tiene más que ver con algo como existencial, relacionado con el dolor y la vida, la pérdida, que me conecta directamente con el trauma de algo tiene que asomar aquí de mi vida y de mi historia pasada sobre mi existencia y sobre el temor profundo a que quizá las veces en las que he soltado el control me han hecho daño, en que si me preparo para el dolor pues voy a estar más tranquila. Es también a lo mejor el agotamiento a sufrir, ¿no? En plan, yo ya no quiero volver a que me hagan daño, ya he pasado por aquí y no quiero, no sé, me está como... Conectando con esto. Cosas que voy a salir de aquí para reservar otra sesión. He descubierto cosas. Y creo que tú estás hablando de que son buenos ejemplos, efectivamente. Es que emprender, es que irse a vivir a otros lugares, tener relaciones con amigos, con parejas, es un acto de fe. Tú no sabes si con esa persona, esa raíz de estar ahí, ir conociendo y otra serie de factores por los cuales tiras para adelante, pero tú no lo sabes. Vuelve a ser incertidumbre también. Probablemente tengas mucha práctica o más práctica en esos ámbitos. Y tú ya sabes que cuando emprendes un proyecto, algo se va a revolver ahí, no sé cómo va a salir, pero yo tiro para adelante y tengo la experiencia de que voy manejando esto y probablemente que las cosas me hayan ido bien, entonces me reafirmo en esa gestión. No te peleas con sentir incertidumbre. Das por hecho que en una situación de emprendimiento la va a haber. Se da por hecho y lo pongo entre comillas porque no, la pelea es esa, es que no me quiero sentir así y me acabo de mudar. Oye, pues es que te tienes que sentir así. Tal vez esto nuevo que tú vas descubriendo ahora en terapia y dices, no había contactado nunca y aquí no hay tanto manejo. Porque no por tener habilidades en un ámbito siempre es garantía de que se generalicen a los otros. Hay gente o hay contextos que permiten más fácilmente
esa traducción, esa generalización del repertorio, y hay otros que no, y toca entrenar en unos y en otros, toca practicar en unos y en otros. Vamos, que me quedan 300 procesos de terapia más. No, pero que creo que también es lo bonito de la vida, ¿eh? Que a veces también como que eso que volvíamos al principio de no atravesar ese dolor o negar ese dolor o hacer como que la vida no nos duela, ¿no? Pasar por la vida de puntillas, que pienso, pues también te perderás el amor, ¿no? Porque para mí son la misma cara, o sea, misma moneda, dos caras de la misma moneda. Sí. Pero que a veces como que nos pasa un poco de esto ya está hecho, ¿no? Como si hubiera una lección final de aprendizajes. Y en realidad esto nos recuerda que no, que mientras respires tienes cosas que aprender dentro o fuera de terapia. Me refiero que la vida te trae cosas. Total. De hecho, gracias por decir esto, porque me ha recordado una frase de mis profes del máster que era: donde hay dolor hay valor. Las dos caras de la moneda. ¿Cómo no me va a doler esa relación que se ha acabado? O este gesto que me han hecho, o porque me importa. Ese es el punto. Tenemos que ir hacia lo que te importa, sabiendo que va a generar malestar en ciertos momentos. Con lo cual yo vuelvo ahí, que la pelea no es con que haya malestar, es con qué gestión estás haciendo que a la larga realmente lo está incrementando y disminuyendo tu calidad de vida. Pero esas áreas importantes, porque si no es lo que has dicho, es la vida vivida a medias. Total. Para que no me hagan daño, para que no... Pues no voy haciendo. Pues también es una elección, es una elección de vida. El tema es si a la larga eso acaba compensando o no. Claro, de hecho esto a mí, ya para ir terminando, Clara, me conecta con la terapia. Que muchas veces en terapia, o al menos yo lo sentí en mi primer proceso, que fue el proceso no el mejor ni el más significativo, pero desde luego que fue el más transformador en cuanto a que yo nunca había hecho terapia y de repente pasan cosas. Y ahora pues ya no me sorprende en el resto de procesos, ¿no? Pero me acuerdo que hubo como una vez en el que yo decía, yo antes, y me enfadé mucho con la terapeuta, yo antes de venir a terapia estaba mejor. Y ahora, bueno, ahora y en su momento, luego ya pensé, no coño, no es que estuviera mejor, es que yo vivía la vida, aparte de disociada, de puntillas completamente. Entonces yo no tenía ansiedad, yo no tenía malestar, yo no tenía nada, pero porque era un malestar que opacaba todo. Entonces yo sentía como que había estabilidad en el malestar, pero no me permitía sentir. Claro, entonces cuando de pronto te lo permites, piensas, joder, cómo duele esto, pero también es, joder, cómo vivo esto, ¿no? Entonces, en lo que me dolía pensaba, hombre, es que ahora estoy peor. No, coño, no, es que antes estaba como viviendo la vida de puntillas. Esto es muy habitual, escucharlo en terapia. Y además esa elección a querer vivir una vida plena, haciendo hueco al malestar, haciendo hueco al dolor, es una vida más libre a la larga. Pero hay que pasar por eso. Y eso es muy doloroso. Eso es muy doloroso. Jo, Clara, gracias por esta terapia y podcast. No, en serio, muchísimas gracias, porque hay temas que, aunque para mí en este momento de mi vida están siendo como importantes porque me está tocando especialmente, pues hay partecitas de mí que dudan de que pueda salir materia de ello, ¿sabes? En plan, como que esa cosa de que lo que me pasa a mí solo me pasa a mí, y que luego a lo mejor yo decía, es que a lo mejor Clara no lo ve para tanto, ¿no? Me pasaba un poco eso. Y de repente todo lo que has compartido ha sido súper enriquecedor. Así que muchas gracias. Pues me alegro mucho. Yo agradezco mucho la oportunidad, porque creo, para mí sí que es importante mandar ese mensaje de el problema, porque es que esa es una de mis peleas constantes, digamos, en terapia. El problema no es que sientas todo eso. Claro que vas a sentir incertidumbre y malestar en una situación, en un contexto en el que no sabes, sino, venga, ¿cómo vamos a gestionar? ¿Cómo vamos a trabajar esto para que a la larga sea una vida que tenga sentido? Y esto es, yo te diría, el pan de cada día con el que me encuentro. Entonces yo agradezco mucho que al menos este mensaje se pueda lanzar, y también es un mensaje esperanzador de, oye, que podemos hacer algo con lo que tú tienes control, que es eso que tú haces. Y creo que la gente se alivia mucho cuando normaliza que se va a sentir mal en ciertas ocasiones. Así que muchísimas gracias por permitirme ser altavoz de eso.
Pues a ti, de verdad. Y antes de despedirme, ahora que me estoy leyendo eso, la bailarina de Auschwitz por tercera vez, creo, también hay una frase que ella ya, como superviviente del Holocausto y como psicóloga, dice que es: no puedes hacer que en la vida no te pasen cosas. Yo nunca pude decidir si quería o no estar en Auschwitz, ni había forma de evitarlo, pero sí puedo elegir qué hago con eso que me pasa. Y yo creo que es el resumen de este podcast, ¿no? Totalmente, sí. Esta es la clave. Sí, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias. Veamos a ver cómo aprendemos a elegir, que este es otro tema. De hecho, ya para despedirme de vosotras, ¿no? Pienso que muchas veces, y no es algo que he dicho solo en un podcast ni en dos, es algo que habréis escuchado más de una vez si lleváis tiempo aquí, pero a veces escuchas este podcast y puede generar entre alivio y frustración, ¿no? Alivio por encontrar cabida y comprensión a cosas que nos ocurren, y frustración porque piensas: yo ya me escucho este podcast, yo ya he hecho todo lo que dicen y a mí no hay manera de encontrar ese para qué o de que esto lo lleve yo mejor. Y es que hay veces que otra vez estamos entrando como en someternos a no sufrir, ¿no? Y a pensar que solas podemos. Y hay veces que no. Y me parece, de hecho, también un acto, por eso también decimos muchas veces, es que hay que ser muy valiente para pedir ayuda. Y es que es verdad, porque hay que ser muy valiente también para mirar a los ojos a todo lo que nos duele, a todo lo que nos incomoda y a todo lo que nos genera malestar. Así que bueno, simplemente recordaros que nosotras seguimos aquí, que si alguna de vosotras está escuchando este podcast y quizás ha dicho: wow, está como yo, en plan, voy a reservar terapia mañana mismo, en plan el lunes, pues que aquí estamos, que evidentemente no solo podéis elegir hacerlo con nosotras, pero que para nosotras será un placer acompañaros tanto online como presencial en Barcelona y en Madrid. Y daros las gracias una vez más por estar aquí. Espero que encuentres un ratito para acompañarte si esto te ha removido mucho, que puedes escribirnos también si lo deseas. Y nada más, que os mando un abrazo muy muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!